¿Qué tal? Bienvenido. El día de hoy, imagínate estar 10 años en nueva era. Hinduismo, chamanismo y un montón de cosas que vas a aprender en esta charla. Y después recibir un zampablazo. ¿Qué es el zampablazo? Pues quédate para que conozcas el término y también a mi invitado. Muchas veces, sí. Pintar. Siempre. Exacto. Ay, de verdad, no. Nos vemos. ¿Cuál sería tu definición personal de fe? El camino del amor. Muy bien, pues ya. La de cajón. Alex, bienvenido desde Sonora. ¿Qué tal? Buen día. Oye, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Soldados de Fe. Sabemos que ya eres como un comandante dentro del ejército de Cristo. Y pues queremos que nos platiques cómo, primero si eres de una familia católica que no era practicante o si venías de una familia, de una formación católica o no hubo formación y cómo empiezas a adentrarte en nueva era. Sí, claro que sí. Pues mira, te comento. La verdad es que desde niños, yo soy de Tijuana, Baja California. Tengo pues, una familia, mamá, papá, mi hermano y yo. Y prácticamente siempre nos formamos bajo la fe católica a través de los legionarios, principalmente en los colegios. Y la verdad es que siempre tuvimos la oportunidad de tener esta educación, la formación en valores, virtudes y sobre todo este conocimiento de la verdad, ¿no? El tema es que a los 6 años mis papás de alguna u otra forma se divorcian y a partir de ahí pues uno como niño pues necesita esta guía paterna, este consejo, este cariño y al no estar pues de alguna u otra forma esta parte de mi ser pues se empieza a derrumbar, ¿no? Y ahí es donde la fe católica toma muchísima más prioridad porque de cierta manera venía el amor de Cristo y este amor paterno a restituir aquello que no me daba el amor de padre aquí en la tierra, ¿no? Y yo conozco a Cristo principalmente a los 13 años en unas misiones de evangelización donde me toca ir a un pueblo a las afueras de Tijuana y lo que más me impresionó, te voy a ser muy sincero, es cómo la gente de más humilde, de escasos recursos, pues es capaz de darte todo, es capaz de darte la comida, el hogar, el trato sobre todo y fue a mí donde me cayó un 20 de cómo esta gente que al parecer podría verse que no tiene nada, pero los veo contentos, los veo motivados, siempre con un buen trato. ¿Cómo puede ser que esa gente esté tan feliz, tan contenta, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo me doy cuenta que está en el dar la verdadera felicidad, ¿no? El darte es lo que de cierta manera, pues, hace salirte de ti mismo y te hace sentirte pleno, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, pues yo comienzo a involucrarme de forma más cercana, pues, con los apostolados del Reino Christi, que las misiones, que ir a los encuentros, que ir a retiros, que ir a campamentos, que involucrarme como organizador y poco a poco se iba dando una dinámica donde a través del apostolado yo me iba enamorando más de Cristo. Va pasando el tiempo, me encuentro en prepa y en prepa yo decido al terminar dar 2 años de mi vida como voluntario de la iglesia. Los Legionarios de Cristo cuentan con un programa que se llama Colaborador, que es principalmente uno da 1 año o más de su vida a ser voluntario por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, este año, pues principalmente uno trabaja en sus centros, en sus escuelas, en apostolados, centros de retiro, y es principalmente estar ahí de ayuda, por así decirlo, ¿no? Tienes una vida no similar, pero muy parecida en cuanto a esta vida espiritual que llevan los padres, ¿no? Es decir, pues el rosario diario, la misa,
los compromisos, como que es un año que uno se da para servir a Dios y a los demás. Entonces a mí me tocó estar en Guadalajara esos 2 años, ahí fue de los 18 a los 20, y cuando termina esa etapa, yo no tenía mucha idea qué hacer, te voy a ser muy sincero, ¿no? O sea, qué estudiar, qué hacer, como que me metí tanto en el tema del voluntariado que no pensé qué sigue. Entonces decido irme a la Ciudad de México a estudiar la carrera de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Anáhuac, y digamos que esta rutina de espiritualidad sigue por cierto tiempo, por cierto momento. ¿Cuál es el tema? Que al final, pues de cierta manera, ya no vives con tus papás, Claro. ya no tienes a quién rendirle cuentas, ya no hay horarios, estás tú por ti solo, ¿no? Entonces, si uno desde ahí entonces no tiene un carácter bien forjado, una estructura, una disciplina, pues es difícil, creo yo, el poderte mantener firme, ¿no? O sea, por más oración y buena intención y querer hacer las cosas adelante, si realmente no hay una estructura fuerte, firme, de carácter sobre todo, a tu convicción, y tú lo sabrás más que nadie por estar en el ejército, pues una casa hecha de arena se va a derrumbar, ¿no? Y creo que eso fungía a través de esta falta de la figura paterna, ¿no? Donde muchas veces yo, digamos que todo este aspecto religioso, pues sí, fui creciendo en cierta manera, pero al mismo tiempo, mediante la adolescencia, pues me había atado a estos vicios, ¿no? O sea, sobre todo el tema de pornografía, masturbación, alcohol sobre todo, donde se convertía en un ciclo muy fuerte de caes, te levantas y no sales, ¿no? O sea, y así uno puede pasar toda una vida. Entonces, a partir de ahí, digamos que pues yo me encontraba fragmentado en el sentido de que, pues sí, soy una persona que quiero que me vean como una persona buena, responsable, de reino, cumplidora, pero por otro lado estoy así, caigo y me levanto. Entonces, pues así va en el tiempo, y cuando llego a la universidad, pues digamos que el problema se exacerba, ¿no? Se exacerba, ¿por qué? Porque pues ya no vives solo. Entonces, pues es las amanecidas, la ida al antro y no te acuerdas a qué hora llegaste, no te acuerdas en casa de quién acabaste, todo este tipo de comportamientos que no llevan a ningún bien. Y en ese momento, cuando entro a la universidad, yo conozco una chava, nos hacemos novios, y esta chava, digamos que tenía el mismo background que yo, es decir, también fue colaboradora 2 años, familia tradicional, muy devota a la Virgen, a Cristo, muy buena familia en el sentido moral, espiritual, ejemplo de familia. Y de cierta manera, conforme pasaba el tiempo y en la carrera, pues yo decía, pues realmente quiero estar con esta persona, realmente me quiero vivir con esta persona, pues una persona que la admiro como es en cuanto a inocencia, valores, virtudes, trato, conexión. Y yo era algo que estaba sumamente convencido, ¿no? Sumamente convencido. Va pasando el tiempo y llega un día donde a mí se me presenta la oportunidad de hacer las paces con una persona muy querida a mí, muy cercana a mí. Esta persona me dice, Alex, estaba fumando un chorro de marihuana, y me dice, pruébalo. Y yo para ese entonces nunca había tocado una droga. Aquí yo tendría 23 años, no sé si podría decirse viejo o joven para probar la marihuana, pero fue cuando me tocó. Y a partir de la ingesta de la marihuana, pues fue un antes y un después, ¿no? Es decir, entra en mí un espíritu de rebeldía, de escepticismo radical, donde cuestionaba la verdad, no tanto por saber la verdad, sino simplemente por cuestionar, ¿no? A partir de ahí, todo se volvió en un constructo social, es decir, yo me cuestionaba, pienso, el por qué me adhiero a esta religión, el por qué escojo estos amigos, el por qué todo, ¿no? Y al final, de cierta manera, yo decía, pues es que toda mi vida ha sido un constructo social, todo me lo han impuesto. Claro.
y al mismo tiempo yo comienzo, y ya desde morro yo he sido, me ha gustado mucho la música y toqué batería desde chico, pero ahora comenzaba a escuchar más todo este rock setentero. The Doors, Led Zeppelin, Janis Joplin, Hendrix, que en el fondo tienen un mensaje de anarquía muy fuerte, ¿no? Anárquico. Es la destrucción a todo orden establecido, ¿no? El gobierno, la iglesia, las reglas, el rey, cualquier principio de autoridad, ¿no? Entonces, ese mensaje también entraba al subconsciente, ¿no? Y a partir de ahí yo decía, órale, pues, o sea, yo veo a estos cuates, a estos rockeros, y los comenzaba a idolizar porque decía, pues es que ellos piensan fuera de la caja, van en contra del status quo, se rebelan, mueven a masas, tienen un mensaje. Y a partir de ahí entra una rebeldía en mí también, ¿no? Y a partir de ahí se abre, sargento, todo un camino enorme, ¿no? O sea, el nombre de The Doors, el grupo, viene de un libro que se llama The Doors of Perception, de un pensador que se llama Aldous Huxley. Entonces, Huxley es un eugenésico, prácticamente parte de esta agenda de despoblar la Tierra. Y el libro principalmente es un viaje de LSD en bicicleta, ¿no? The Doors of Perception. Entonces, a partir de ahí, Morrison, por eso le llama The Doors al grupo. Entonces, de ahí yo me meto y empiezo a entrarme en las ideas de Huxley. Y Huxley habla mucho sobre cómo puedes encontrar la verdad a través de diversos caminos, ¿no? No hay un solo camino para llegar a la verdad, sino que uno puede entrar a meditar, uno puede entrar con las plantas, uno puede entrar a través del cristianismo, y todo llega a lo mismo, que es la iluminación, claro, por así decirlo, ¿no? La iluminación del ser. Entonces, a partir de esas ideas, pues yo comienzo a explorar. Yo, a partir de este cambio, yo dije, voy a hacer el experimento y voy a probar. O sea, todo este tiempo, todos estos años, a mí se me mintió, ahora ya me voy a adentrar a conocer la verdad. Entonces, se abre el panorama, y a partir de ahí me doy cuenta que hay estados alterados de la conciencia que te permiten llegar a otra dimensión de la realidad, y a partir de ahí encontrar una mayor plenitud. O sea, es decir, en el budismo se le conoce como el nirvana, ¿no? Que es este estado de iluminación donde tú principalmente te vacías en la nada, y en la nada encuentras plenitud, ¿no? En el yoga es el samadhi, también se le llama, ¿no? Pero yo lo que veía es que si ahora, pues a través de todas estas diferentes caminos, pues puedes llegar a lo mismo, ¿no? Que al final lo que se buscaba también, y yo lo que buscaba al final era verdad, ¿no? O sea, el conocimiento de la verdad, y también cierta sanación, por así decirlo, ¿no? Entonces, comienzo, para este entonces, obviamente yo termino con mi novia después de 4 años de relación. Dije, ¿sabes qué? Pues que ya no puedo con el dogma, con las reglas, con el virgen hasta el matrimonio. Ya estoy harto. O sea, obviamente las ideas religiosas ya habían quedado en el olvido, ¿no? Para mí eran más que una muestra de amor, una carga, una imposición, ¿no? Y luego también, de cierta manera, pasa, creo que es muy común que a la gente se le hace muy fácil ir hacia afuera y decir, pues yo no soy católico porque Gerardo es totalmente en contra de su fe, o porque vi a esta persona que andaba criticando, o esta persona que está haciendo fraude y va a misa, ¿no? Entonces también esos malos ejemplos no ayudaron, ¿no? No ayudaron para nada. Entonces yo me volví un crítico feroz de la religión católica. Obviamente me empecé a separar, corto con la novia, se hace una separación, y a partir de ahí yo comencé a crear mi propia religión, siéndote muy sincero. Entonces comencé, pues primero con la ingesta de hongos alucinógenos, que es prácticamente un hiperestímulo de los sentidos, ¿no? Un hiperestímulo de los sentidos, donde tanto tacto, vista, pensamiento, pues al final lo que hace la sustancia es que te libera dopamina del cerebro, ¿no? Y es lo que te hace llegar a este tipo de estados
que te estimulan en cierto sentido y te hacen pues sí, entrar a una realidad que estás conectado con un todo, por así decirlo. Y ahí va el tema, ¿no? Que el demonio es bien astuto. El demonio te enseña el pastel, ¿no? Y el pastel, yo te voy a enseñar un pastel, sargento, y el pastel de chocolate. El pastel se ve bien, ¿no? Se ve muy bien el pastel. Huele bien. Y me lo como y sabe bien, compadre. Pero no siempre hace bien. Y así es el enemigo con todo este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque cuando uno incurre en todo este tipo de prácticas, pues sí hay un sentido de paz, de tranquilidad, de conexión, de poder de alguna otra forma abrir los ojos para ver patrones, ataduras, malos hábitos, creencias erróneas. Y a partir de ahí cambio. O sea, todo eso lo ves. Porque el demonio es bien astuto. O sea, el demonio es un ser superinteligente, ¿no? Los conoce también a la perfección, ¿no? Entonces, sabe de dónde cojeas, sabe de dónde agarrarte. Entonces, yo a partir de esa experiencia, unos alucinógenos, pues va cambiando. Obviamente mi mente iba cambiando a lo largo de todo este camino y yo de alguna otra forma me vuelvo más idólatra hacia la naturaleza. Claro. Es el término es panteísmo, ¿no? Cuando tú dices que ves a Dios en todo, en el mar, en las estrellas, en la luna, Dios está en la roca, Dios está en el pasto. O sea, no, definitivamente yo puedo conectar con Dios a través de su creación, ¿no? Esa es una muestra de su existencia, pero pues Dios no es la luna y el sol no es Dios tampoco, ¿no? Entonces sí se convertía este sentido como de idolatría hacia la criatura, no tanto al creador, ¿no? Entonces, pues cambiaba mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas. Yo seguía, ya había terminado la universidad, seguía laboral, profesionalmente, pues me iba muy bien. Yo trabajé pues, prácticamente 12 años en el sector financiero, especializado en temas de prevención y lavado de dinero, certificaciones a nivel nacional, internacional, cada vez especializándome un poco más en estos temas. Entonces, para mí no había ningún problema porque en el trabajo me iba muy bien. Entonces yo decía, esto al final me está beneficiando, no me está perjudicando, porque a partir de todo este tipo de experiencias, pues yo comenzaba a cortar hábitos, malos hábitos, de la pornografía, del alcohol, de trato con la gente, de darme cuenta que era un egoísta y un ensimismado y que no buscaba mi interés. O sea, sí veía ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí decía, pues estoy obteniendo mucha sabiduría con este tipo de herramientas, pues voy a seguir. Entonces seguía y un día salgo con una chava y ella me lleva a una clase de meditación. Y en la clase de meditación, pues me llamó mucho la atención, sobre todo la postura del maestro, las palabras, lo que manifestaba, lo que decía, todo el entorno y como que esta vibra, ¿no? Me choca esa palabra, pero es como armonía. Y órale, pues esto igual, se ve bien, huele bien, sabe bien, ¿no? Entonces yo dejo de salir con esta chava, pero yo seguí involucrándome en esta secta que se llama Ciencia de la Física Mental, que va muy allegada al taoísmo. Entonces yo le digo a esta persona, ¿sabes qué? Pues quiero aprender más, teach me the ways. Y poco me fue adentrando a lo que es la práctica del taoísmo principalmente, ¿no? El Tao, que prácticamente se representa con el símbolo yin-yang, okay, que es, digamos, este balance de la naturaleza entre el bien y el mal, entre el cielo y la tierra, los elementos. O sea, tienen cierto sentido verdad, hay verdades ahí reveladas, y creo que eso lo podemos ver en todo este tipo de filosofías, religiones. Al final hay pedacitos de verdad, sí, que de cierta manera es lo que a uno le hace entrar en todas esas prácticas. Entonces, yo me adentro a toda esta filosofía y comienzo a darme cuenta que en la respiración, pues uno es capaz de ir canalizando energía, ¿no? Empezar a mover energía a través de la respiración y
poder ser capaz de llegar a esos estados de hiperestimulación, ¿no? Aquí el tema es que en el taoísmo lo que te dicen, y en el budismo, en las filosofías orientales en general, ellos no creen en el cielo y en el infierno, es la rueda del samsara, ¿no? Es decir, tú cuando te mueras vas a encarnar en un animal, en un dios, en un semidios, en un demonio, en un ángel, en una persona. Todo depende de tu karma pasado, de cómo te comportaste en tu vida pasada. Pero aquí en esta idea taoísta te dicen, compadre, tú puedes romper con este ciclo y dejar de reencarnar siempre que te hagas de un cuerpo solar. Entonces el cuerpo solar principalmente es este cuerpo que sea energéticamente fuerte para cuando te vayas a morir puedas romper esa barrera de la reencarnación y unirte con el todo, ¿no? Por así decirlo. Eso por un lado. Y luego por el otro lado, la otra idea central del budismo es que te dice, es pare de sufrir. El budismo es pare de sufrir, ¿no? O sea, es decir, el ser humano sufre porque vive apegado a su familia, a sus sentimientos, a su trabajo, a su deseo, a sus pasiones. Entonces, te tienes que desapegar de todo, te tienes que vaciar. Entonces, yo comenzaba a hacer este ejercicio de vaciamiento, pero el tema es que realmente te vacías y no hay nada, pues. Claro. O sea, te vacías de, o sea, adiós identidad, adiós familia, adiós patria, adiós estas pilares, principios, todo se vuelve muy líquido, ¿no? Entonces, lo que a mí me comenzaba a suceder es que yo entre más me vaciaba, más me vulneraba para que entraran, espíritus, por así decirlo, ¿no? Porque también esos estados de meditación lo que hacen es que no te hacen más alerta, te duermen. Te duermen y ahí uno es vulnerable a un ataque espiritual, ¿no? Entonces, tomando esos dos conceptos, yo comenzaba a practicar, por así decirlo, y a regir mi vida a través de este estilo muy disciplinado en cuanto a la forma de comer, la forma de las respiraciones, las manifestaciones. Incluso en el budismo está este término que es el tantra, ¿no? Que es de alguna otra forma la canalización de la energía sexual, para que veas, ¿no? Esto es demónico, esto es demoníaco, ¿no? Pero, o sea, lo que ellos pregonan es que en el acto uno tiene que buscar, uno a través de esta energía que vendría siendo el semen masculino, es, digamos, como lo más sagrado que tienes, ¿no? Porque ejerce vida. Sí. Entonces, en las filosofías orientales, lo que se procura es que en las relaciones, el hombre en el acto, a través de la respiración y del control de la energía, debe evitar la eyaculación para que así esa energía regrese a él y la pueda transmutar, que es algo totalmente esotérico, ¿no? Y pues conseguir poderes, literal, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema ahí? Que pues a mí se me hacía muy fácil ir al antro, ir a un bar, comenzar a enamorarlas literal y acostarme con ellas, ¿no? Yo pensando que realmente lo que hacía era elevarme, iluminarme, ¿no? Cuando realmente era todo lo contrario, totalmente esclavo a mis pasiones, totalmente sin control. Yo pensando que tenía control, pero cero control, y me hacía mucho más narcisista, ¿no? Porque ya era todo, ellas eran un objeto de placer, entonces ya, digamos que ese aspecto pues a mí también me resquebrajaba como persona, porque pues siempre en el acto hay una conexión, ¿no? Hay una conexión muy... Y yo nomás me vaciaba más, pero en ese momento no me daba cuenta, no me daba cuenta. Entonces, yo ya traía una mochila donde el material o el ingrediente principal era el ego. Yo a través de todas estas prácticas, mi orgullo crecía, yo me sentía inflado más que los demás, iluminado, y es chistoso porque al final creo que en este tipo de prácticas y lo que es la nueva era, realmente yo creo que el que cree saber más es el más ignorante, ¿no? Sí. Es el más ignorante. Entonces yo feliz porque por un lado tenía los hongos alucinógenos, mis lecturas de humanismo filosófico, traía ahora la meditación, traía mis lecturas, entonces decía, sí, o sea, pues perfecto, ¿no? Yo soy el superhombre y venga, ¿no? Y pasaba el tiempo y a nivel
profesional, personal, se me presenta la oportunidad de comenzar a estudiar una maestría en una universidad privada de México, y llego a la primera clase y nos dice el profesor: ¿sabes qué? Todo lo que ustedes creen, saben y piensan, todo es mentira. Toda la vida les han mentido. Wow. Y creo que vale la pena recalcar esto, porque la verdad es que hoy en día pues nos atemorizamos por lo que está pasando en Medio Oriente y por que se podría desatar en Rusia o en Ucrania y todo este ajetreo, ¿no? que nos vienen alimentando. Pero la verdadera guerra, pienso yo, es la guerra por nuestras mentes. Y hoy en día las universidades se han convertido en esta herramienta, la herramienta principal de adoctrinamiento de masas, fuerte. Entonces, esa clase, a mí, en el currículum, en la guía de estudio, pues, pone a leer Darwin, Hawking, el Kybalión, física cuántica, evolucionismo, o sea, ideas totalmente seculares, ¿no? Fuera de Dios. Entonces, a partir de ahí, yo también comienzo a, digamos, crear un espíritu muy individualista al mismo tiempo, donde yo no me daba cuenta, pero al final también, digamos que la nueva era y el principio de la diferencia del catolicismo es que pues tú te conviertes en Dios. Claro. Tú eres tu propio Dios, ¿no? Tú eres la divinidad, tú eres el creador, tú eres bondad, tú eres abundancia, tú eres paz. Y eso es también totalmente satánico, ¿no? Es el demonio que le dice a Dios: yo no te voy a servir, compadre, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es el hombre poniendo a Dios en el rincón, en la esquina, y decir: sabes que no te necesito, ¿no? Yo me voy a servir a mí mismo. Entonces, a través del ejercicio de la fuerza, de la voluntad, de la inteligencia, de la razón, pues ¿para qué necesito a Dios? No necesito su gracia. Entonces, eso es lo que está pasando de fondo, ¿no? Entonces, yo me meto a integrar todas estas ideas en mi mente. Esto estamos hablando en tiempos, nomás para tener bien exacta la línea del tiempo, estamos hablando de septiembre de 2019. Okay. 2018, septiembre de 2018. Y un mes después se me presenta la oportunidad de ir a una ceremonia de ayahuasca. Ok, vamos. Ya se está poniendo interesante con los términos de hoy día. Sí, entonces yo, como te había comentado, yo me veía como un experimento, entonces siempre la idea es de hacer más, buscar más, sentir más, ver qué más hay debajo del telón, ¿verdad? Porque yo quiero saberlo todo. Yo ya había leído anteriormente de qué trataba la ingesta de la ayahuasca, todo el proceso a priori dentro de la ceremonia y después, por qué se solía hacerse, qué es lo que se buscaba, cuál era el fin, ¿no? O sea, yo no, generalmente cuando tomo decisiones no es que voy y órale, ¿no? Digo, claro. O sea, sí fue algo que de cierta manera analicé y dije, pues es que tal vez aquí es donde estoy encontrando todas mis respuestas, puedo encontrar todas mis respuestas. Entonces acudí a una ceremonia a Tepoztlán, con un grupo de 40 personas, yo fui solo, y fue un jueves en la noche donde nos sientan debajo de una palapa, nos ponen en un círculo y pues te dan un shot, es como un shot de tequila. Uh-huh. La bebida esa sabe a tierra, literal. Entonces nos hacen pasar uno a uno. Antes el chamán, el brujo de penacho, así agarra y nos dice: ¿saben qué? Pues aquí ustedes van a viajar a su subconsciente, el espíritu de la Pachamama, de la abuelita, es quien va a llegar y les va a hablar. Escúchenla, no se nieguen a lo que les diga. Te va explicando como que todo el proceso. Y ya digo, órale. Entonces, una vez yo me lo tomo y poco a poco comienza a hacer efecto, y como a los 20, 30 minutos yo me pongo muy nervioso e inseguro y comienzo a hablar y a preguntarle a este ser. Le digo: quiero respuestas, dame respuestas de mi futuro amoroso, económico, académico, de mis padres. Y para eso, cuando uno toma la bebida, pues igual, ¿no? Es un hiperestímulo de los sentidos donde te desconectas totalmente de la realidad, entonces empiezas a ver figuras trigonométricas, todo se hace muy real, se baja la luna, las estrellas, pero tú sigues aquí, ¿no? O sea, no es que me desmayé, no es que te hayas desmayado, simplemente pues estás en una realidad totalmente distorsionada, ¿no? Y al mismo tiempo, a nivel físico, te encuentras purgando, ¿no? O sea, el té lo que hace es que también genera a nivel
pues intestinal, estomacal, una serie como de revuelo ahí, entonces estás purgue y purgue y purgue durante toda la ceremonia, que son como 7, 8 horas, ¿no?, de ceremonia. Entonces yo le hago la pregunta a este ser y este ser me dice, ¿sabes qué, Alex? Deja de hacer esas preguntas porque tenemos que ir al origen de tu sufrimiento. Y en ese momento me muestra a mi padre. Wow. Entonces yo me quedo en shock y comienzo a llorar. Y me dice, tranquilo, no te preocupes. Y yo nomás siento un abrazo así cálido, armonioso, mucho calor en el cuerpo. Y me decía, no te preocupes, todo va a estar bien, hijo mío. Y yo decía, órale, o sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta sensación de paz, de tranquilidad que estoy sintiendo en este momento? Yo, en ese momento, pues, eran las 1, 2 de la mañana, hace mucho frío en Tepoztlán, ¿no? Estás de que a 2 grados, y tiene un sleeping verde, todavía recuerdo. Y así en esta realidad distorsionada, yo comienzo a ver cómo este sleeping se convierte así en la Virgen y me empieza a abrazar, ¿no? A la Virgen, así. No te preocupes, hijo mío, ¿no? Entonces, después de esa experiencia, pues para mí dije, esto es misa. This is it. Lo he encontrado. Entonces, otra vez, a la mochilita, venga, ayahuasca, ¿no? Pum. Entonces, así iba y comenzaba a pasar el tiempo, los años, y seguía haciendo la maestría, seguía en el trabajo, cambio de trabajo, pero me está yendo muy bien. Y se viene 2020, y antes de que fuese la pandemia en marzo de 2020, en febrero voy a otra toma de ayahuasca, otro retiro. Esta toma fue muy diferente porque ahí en esa ceremonia yo lo que veo es, yo me convierto así en grande, en adulto, y tomo a mi papá y a mi mamá de un brazo, ellos pequeños de 5 años, los abrazo, y cuando los abrazo siento todo el sufrimiento que ellos vivieron en su infancia. Entonces, a partir de esa experiencia, yo comienzo a hablar con mi papá. Yo llevaba 8 años sin hablar con él y me vuelvo mucho más comprensible y empático con mi madre. Entonces, vamos a lo mismo. O sea, se te revelan situaciones de tu vida que sí puedes cambiar patrones, creencias, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso decía, órale, pues es que me va guiando por el buen camino, ¿no? Obviamente, mi vida moral, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, seguía con esta vida desenfrenada. Obviamente la ingesta de alcohol era mucho menor, seguía fumando algo de marihuana. Obviamente seguía yo ensimismado, endiosado, viviendo una vida de pecado, obviamente, porque para la nueva era no existe el pecado, ¿no? Claro. El hombre es perfecto por naturaleza y tiene esta parte de luz, esta parte de oscuridad. Hay que abrazar la luz, ¿no? Te dicen, hay que abrazar la oscuridad, ¿no? Hay que abrazar la oscuridad, compadre, ¿no? No hay manera, pues, ¿no? Y viene la pandemia. Entonces, en la pandemia, pues yo entro de alguna otra forma espiritualmente fortalecido, ¿no? Esta pandemia de incertidumbre, de mucho miedo, de ¿qué va a pasar? Yo iba súper enfocado, ¿no? Y va pasando el tiempo y digo, creo que esto es para otra conversación, pero a mí lo que sucedió en la pandemia nada tuvo sentido, ¿no? Nada me hace sentido. Volviendo a este espíritu escéptico de cuestionar todo lo que sucede. Y en septiembre de 2020 se termina el contrato de renta donde yo me encontraba en la Ciudad de México. Éramos 2 personas más y yo. Decidimos dejar de pagar porque pues al final todos estábamos encerrados, era trabajo ya remoto y ya no había necesidad de seguir pagando una renta cuando pues no sabíamos cuándo íbamos a volver a la oficina. Entonces, a partir de ahí yo decido mudarme a Puerto Escondido, Oaxaca. Nunca había ido, me lo habían mencionado como paraíso hippie, playa, todo muy feliz, y la verdad es que yo llegué y el lugar es impresionante, ¿no? Es hermoso, no sé si has tenido la oportunidad de conocer, pero el lugar te atrapa, ¿no? Entonces yo llego sin conocer, llego a vivir a Puerto Escondido y mi idea al inicio era, aprovechando que todo era remoto, yo seguía trabajando para el banco, pues comenzar a viajar y estar 3 meses en Puerto Escondido, otros 3 meses en San Cristóbal, en Campeche, vámonos a Mérida, y así era la idea. Pero la verdad es que Puerto Escondido Y en Puerto Escondido, pues, ahí abunda todo este tema nueva era. O sea, ahí encuentras de todos sabores y colores.
Crystal Healing, Sound Healing, ayahuasca, yoga, curso de milagros, o sea, ahí todo el menú ahí lo tienes, ¿no? Peyote, rapé, cambó. Entonces, para mí era como cielo, ¿no? O sea, en ese sentido. Y pasa el tiempo, me empiezo a adaptar al lugar, a las circunstancias, al entorno, y conozco a una chava, nos hacemos novios, una chava americana de Colorado, y la verdad es que igual físicamente bella, atractiva, muy buena charla, ella una tranquila también, entonces como que en cierto sentido éramos muy parecidos, similares. Entonces comenzamos una relación, ella yogi, brujita, ultra liberal, que eso me vine a dar cuenta después. Entonces comenzamos a andar y a partir de ahí habían pasado como 5 meses, 4 meses. Pues yo decía, oye, pues es que esto ya va más en serio y yo quiero ya de alguna otra forma crear un compromiso con ella, ¿no? Entonces, sargento, yo ya me encontraba, o sea, mis ideas eran totalmente relativas, líquido. O sea, no hay mal, no hay el bien y el mal. Uno elige conforme a su subjetividad, conforme a su punto de vista, conforme a sus creencias. No puedes imponer ideas, puede ser lo que puede ser. O sea, yo ya estaba tan fragmentado a nivel mental que yo ya estaba abierto a la posibilidad de ser homosexual. O sea, como si ese es el destino, pues lo soy. Nunca había intentado, nunca había hecho nada de esas cosas, ¿no? Pero, o sea, ya mi mente, o sea, era como todo era muy líquido, ¿no? Y es que es lo que sucede con todo este tipo de creencias, ideas, con todo este tipo de sustancias, porque, pues, o sea, te estoy hablando de ayahuasca y te estoy hablando de los hongos, pero, pues, o sea, ahí también va LSD, ahí también van una serie de sustancias que te van de alguna otra forma, pues, distorsionando tu pensamiento y tu mente, ¿no? Al final, de cierta manera, el entorno te va moldeando, ¿no? Y claro, creo que parte de mi mensaje es ese. Muchas veces no nos damos cuenta y no somos conscientes del impacto que tiene en nosotros lo que entra a través de nuestros ojos, el oído, lo que hablamos, cómo nos dirigimos a los otros. Como católicos creo que no nos ha caído el 20 que tenemos que cuidar el espíritu, ¿no? Que tenemos una barrera. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que me sucedía a mí, ¿no? Conozco a esta chava y ya empiezan las preguntas serias. Entonces, un día tuve la oportunidad de hablar con ella del aspecto del aborto. No sé cómo surgió la conversación. Y pues hace cuenta que visiones totalmente opuestas. Ella a favor y yo en contra. Y a mí fue algo que de alguna otra forma sí me movió mucho, porque decía, a ver, o sea, lo que es blanco, lo que es negro. Ella me decía, no, es que tú no sabes lo que nosotros como mujeres hemos pasado, siempre se nos ha sometido, nos han removido nuestros derechos, tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿es en serio lo que estoy escuchando de parte de mi novia? Y yo empecé a cuestionar mi pensamiento, es decir, estoy siendo yo muy exagerado, radical, ella está bien, yo estoy mal. Entonces lo comencé a discernir con el brujo y con mi gurú de la meditación. Uh-huh. Y ellos me decían, no te preocupes, Alex, la verdad es que tienes que dejarla ser, no le impongas tus ideas, ella tiene todo el derecho, lo que te tienes que importar es la relación que tienes con ella. Y a mí no me sonó eso para nada. Y me di la tarea de ir con amigos católicos y me decían, mira, compadre, es muy simple, si en el tema moral no están de acuerdo, eso tarde o temprano acaba mal. Entonces, es el tema del aborto en donde empezaba a generar fricción, y luego el aspecto de la ideología de género también, ¿no? O sea, igual, mismo tema. Me decían, no, es que tú no sabes que hay gente que no tendría que estar en ese cuerpo y tienen la libertad y tienen el derecho de ser quien realmente son. Y yo decía, canijo, ¿qué me está diciendo esta mujer, no? Entonces eran dos ideas de alguna otra forma que chocaban mucho, porque me comenzaba a dar cuenta que no es relativo entonces. O sea, yo empecé a tocar pared. Yo iba a comenzar a tocar pared en donde decía, a ver, parece que la vida te está llevando a un lugar donde tienes que escoger un lado, pues, ¿no? Y en ese inter, con toda la pandemia, yo comienzo a indagar y a leer mucho sobre todos estos aspectos del nuevo orden mundial. Entonces,
me doy cuenta de que los países pues están regidos por estructuras supranacionales donde se encuentran sometidos a ciertas políticas, a ciertas normas, a la dirección de la economía, a la dirección social, y que todo está comandado por gente totalmente anticristiana. Claro. Eso me movió también. Eso me movió, porque decía, pues el capitalismo, el comunismo, el humanismo filosófico, la nueva era, todos estos movimientos se juntan para destruir la iglesia de Cristo. Sí. O sea, incluso Marx y Engels en su libro el Estado, la propiedad privada y la familia, ellos hacen mención que para establecer el Estado comunista tenemos que derrocar la Iglesia Católica y la familia, ¿no? Wow. Porque es esta base firme, verdadera. Eso a mí me movió y yo fui a confesarme, ¿no? Después de muchos años de no haberme confesado, me fui a confesar así en Puerto Escondido, ahí hay un seminario, fui a tocar y ¿qué pasó? Oye, necesito un padre, necesito confesarme, ¿no? Porque la realidad que yo estaba ya comprendiendo era otra, ¿no? Era muy diferente a la que yo estaba viviendo. Y decía, órale. Y mucho era como tomar camino, tienes que tomar ya un camino. Entonces pasa ese tiempo, pasa lo de mi novia, pasa esto que te comento y hubo otro evento en el cual Puerto Escondido es reconocido a nivel mundial por el surf, por las olas. Sí. Entonces, normalmente tienes mareas altas, olas así normalmente de 3, 4 metros. Y a Alejandro se le ocurre un día, en un Viernes Santo, meterse a nadar al mar. Entonces yo estaba así, simplemente respirando en el mar, flotando, y de repente la corriente me lleva 20 metros hacia adentro. Y enfrente de mí veo una ola así enorme, 3 metros, y yo nomás agarro y me sumerjo, pum. Digo, no pasa nada. ¿Pero qué crees? Llega la ráfaga, y llega una ola, 2 olas, 3 olas, y yo perdí el control. Yo ya no podía de alguna otra forma ni patalear, ni bracear, y ya no respiraba. Y en ese momento me dije a mí mismo, y esto ya te superó, tú ya ahí quedaste, compadre, suelta. Para eso nunca grité, nunca lloré, nunca fue, auxilio, ayúdame. No, o sea, simplemente fue tú tranquilo, porque si en este momento tú te desatas, va a ser peor, ¿no? Y yo así ya como que yéndome, veo a lo lejos un salvavidas, ¿no? Y lo siguiente que veo estaba aquí, al lado de mí. Me dice, te voy a sacar, compadre. Y me saca, ¿no? Y eso fue en un Viernes Santo, sargento. Wow. Muchas veces el Señor está ahí hablándonos, pero nosotros estamos en nuestro ruido, en nuestras preocupaciones, en nuestras cosas del día a día, que muchas veces no somos capaces de escuchar ese llamado. Era el Señor hablándome. Sí, no me cayó el 20. Entonces, pasa el tiempo y se aproximaba una siguiente ceremonia ayahuasca. Pero para eso, yo invité a mi novia, a mi exnovia. Dije, oye, ¿sabes qué? Quiero que conozcas lo que es la ceremonia, vas a ver qué tan increíble se siente, lo mucho que puedes sanar, te va a ayudar a darte cuenta de los cambios que tienes que hacer para superarte. Entonces me dice, vamos. Entonces, órale, me la llevé de Puerto Escondido a Tepoztlán, misma gente, mismo grupo, mismo lugar. Ya para esto era la 8ª ceremonia. Wow. Y fue retiro de 3 días, jueves, viernes, sábado. Y fue el sábado el día que todo explotó. El sábado, igual, nos sentamos, medianoche, me toca tomar el té. Y en eso siento como si alguien me estuviese dando masaje así en el cerebro, masaje en todo el cuerpo. Y yo simplemente me postro y me hinco ante este espíritu y le digo, ya, te voy a servir. Dime lo que quieres que haga y yo te voy a servir. Postrado así, ¿no? Postrado. Y me siento y este espíritu me dice, Alex, ¿realmente quieres sanar? Y yo lo escuchaba esa voz, ¿no? Y le decía, sí, quiero sanar. Pues primeramente tienes que aceptar quién eres. Y yo, pues necesito que tú me digas quién soy. Y me dice, tienes que aceptar que tu verdadera identidad es identidad de homosexual. Entonces, en ese momento, sargento, yo no podía creer lo que este espíritu me está diciendo. Era como una idea que
gradualmente comenzaba a entrar a mi mente, ¿no? Y yo me asusté, ¿no? Porque dije, caray, vuelve a presentar eso, ¿no? O sea, ¿por qué digo que se vuelve a presentar? Porque durante este camino a mí se me presentaron varias oportunidades para hacer cosas así con hombres, ¿no? Pero nunca cedí, dije, no, pues no, porque no es lo mío. Yo comenzaba a batallar, era una batalla contra esta idea, ¿no? Hasta que comencé a ir al pasado y a pensar y decir, a ver, ¿esto dónde viene y por qué? O sea, y me fui desde niño, o sea, alguna vez alguien te hizo daño, te tocó, te violentó, es un tema bono, es un tema de vergüenza, es por qué, de dónde nace esta idea. Yo simplemente como para ir conectando puntos y tener algo de lógica y razón a este pensamiento, porque durante este tiempo, pues, o sea, te digo, nunca había sucedido algo así, pero decía, órale. Entonces, en un estado de shock, la verdad, porque yo me encontraba vulnerable y muy asustado. Sigues bajo el efecto de la sustancia, sigues purgando, sigues en otra dimensión, todo distorsionado, un espíritu dentro de ti. Y yo comienzo a cuestionar y digo, a ver, si Dios es la suma verdad de todo y Dios es amor, no miente. Entonces, porque este ser que yo creo que es Dios me está mintiendo contra algo que yo no soy. Entonces, yo simplemente dije, pues este ser no es Dios, ¿no? Claro. Es otro espíritu. Y a partir de ahí, pues, haz de cuenta que la pesadilla todavía aumentó, ¿no? Dije, bestia, ¿dónde estoy? O sea, de todo haber pasado color de rosas, la ceremonia, qué bonito, dije, ¿qué es esto? Y para eso entonces, el brujo, digamos que se acerca a mí, tenía unas maracas, y hace cuenta que al lado de mí empieza simplemente a sonar las maracas, y yo muerto de miedo, de pavor, compadre, yo estaba así, me decía a mí mismo, decía, ¿sabes qué, Alex? Esto no es eterno, va a terminar. Esto tiene un fin, tú simplemente sé fuerte, mantén la calma, la paz. Para eso yo comenzaba a hacer mis ejercicios de respiración y me ayudaban mucho como a mantener el temple. Y lo que sucede después de ese momento es que hay una chava enfrente de mí y la chava, se cuenta en su silla, se empieza a tambalear así, ¿no? Se empieza a tambalear la chava y empieza a gritar de que más energía, quiero más energía. Y en eso, dos de los organizadores la toman y la llevan a la fogata, ¿no? Que estaba apartado de la palapa. Entonces, para ese entonces yo seguía mareado, seguía purgando, no sabía lo que estaba pasando, o sea, decía, no, tengo que ir a tomar agua y tengo que salir a respirar. Entonces yo decido salir, para eso mi novia estaba al lado de mí, mi novia estaba volando, o sea, simplemente estaba ahí dormida, pero estaba bien, o sea, y yo salgo y veo cómo estos dos organizadores están tocando a la persona. Si te gustó esta parte 2, te voy a invitar a que busques la parte 3 porque está increíble para dar ese punch final. Y también te voy a invitar a que por favor te suscribas, nos comentes, interactúes con nosotros y nos busques en todas las redes sociales como Soldados de Fe. Y ya si me quieres seguir a mí personalmente como Sargento Ríos. Saludos y que Dios te bendiga. Este episodio te aseguro que te encantará, pero si no has visto la parte 1 y la parte 2, te recomiendo que apenas lo termines, vayas y busques esos episodios también, porque son una joya. También te invito a que busques Soldados de Fe Music y escuches nuestra nueva canción, la compartas con los verdaderos soldados de fe allá afuera, porque recuerda que en esta batalla espiritual necesitamos de tu ayuda. Activa la campanita, suscríbete, déjanos un review y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. La están acariciando, la están sobando. Digo, ella en su sleeping así, pero yo noto cómo la están sobando, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? No puede creer lo que estaba viendo. Decía, ¿cómo estas personas están abusando de esta persona? ¿No? O sea, les voy a decir el término abusar. O sea, me dije a mí mismo, les grito, les golpeo, les digo que le dejen en paz. Y al mismo tiempo dije, a ver, compadre, tú estás son las 2 de la mañana, no traes coche, en medio de la nada. Tú haces algo ahorita y el siguiente eres tú, ¿no? Todo vulnerable.
Entonces los volteo a ver y me dicen, hermanito, tú no puedes ver lo que está sucediendo. Hermanito, tienes que regresar a la ceremonia. Y yo para ese entonces dije, tengo que proteger a mi novia. Ya, ahora sí, ya cada quien... O sea, yo veo lo que está sucediendo y no sé si esto le puede suceder a alguien más aquí, pero no me importa, o sea, yo voy a protegerla. Entonces regreso, me siento y yo me convierto en el observador y digo, a pesar de que esté bajo el influjo de la sustancia, pues mantén los ojos abiertos, compadre, ¿no? O sea, y comienzo a darme cuenta de cómo parte de los organizadores, muchos no se encuentran bajo el influjo de la droga. Claro. Y comienzan a tomarse turnos para ir con la chava que está afuera y hacerle daño. Hace ratito te hablaba de cómo en las noticias nos bombardean con todo este miedo y diariamente, qué matanzas, qué secuestros, qué pasó a X, Y, Z, ¿no? Pero siempre con, digamos, alarmismo y mucho amarillismo. Esa vez fue la primera vez que me tocó ver el mal de frente. Nunca me había de alguna otra forma como confrontado a este espíritu de mal, de maldad. No podía creer cómo el ser humano era capaz de hacer tanta atrocidad, porque así como el ser humano tiene capacidad de hacer el sumo bien, sí, pues también es capaz de hacer lo peor, ¿no? Y en ese momento comienzo a llorar desesperadamente, comienzo a gritar en la ceremonia, seguía yo purgando, no podía creer lo que estaba viendo, le decía, Dios mío, ayúdame por favor, no sé qué está pasando, pero ya sácame de aquí. Era un lugar de mucha tiniebla, de oscuridad, creo que nunca he estado en un lugar tan oscuro, pero al mismo tiempo pues seguía rezando y pidiendo esta luz y esta fuerza para mantenerme. Me seguía repitiendo, esto va a pasar, esto no es eterno. Y entonces yo digo, en medio de esta oscuridad, pues necesito algo de luz. Entonces me levanto, aproximo a mi novia, le doy un abrazo, me dice, ¿qué pasa? Y yo, te quiero mucho y te quiero abrazar. Y se me acerca el juez y me dice, no puedes interrumpir su proceso, no le hables, no te la acerques, no la toques. Y yo le digo, no, compadre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Así le digo ya. Entonces se acerca otra persona y me dice, si la quieres abrazar y quieren hablar, por favor sálganse, ¿no? Sálganse de la ceremonia. Entonces yo la tomo la mano, nos salimos y cuando salimos de la palapa comienzo a sentir todo mi cuerpo pesado, muy pesado. Y digo, empecé a sentir sucio, con un sentido de culpa, de vergüenza. Y dije, a la torre, todo este tiempo estuve buscando en lugares equivocados. El Señor me mostró mi pecado, ¿no? O sea, como que me abrió los ojos, por así decirlo, y fui capaz de ver ese pecado que hoy en día la gran sociedad no ve, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ya, tengo que regresar a la religión verdadera, pues, ¿no? Que es la católica. Pero fue muy claro después, o sea, en cuanto salí, el Señor me lo mostró muy claro y fue acá, hijo, o sea, y fue una sensación también de tristeza de decir, o sea, todo este tiempo buscando por aquí, por allá, cuando pues, siempre lo tuviste desde un inicio, ¿no? Y a partir de ahí dije, pues tienes que regresar. A mi novia le comenté un poco, obviamente ella estaba en otra sintonía. Claro. Estuvimos como 40 minutos apartados de la ceremonia y en ese momento llegan dos personas y nos dicen, ya tienen que regresar a la ceremonia porque ya se va a cerrar todo el ciclo, ya va a terminar, ya para que finalicemos. Y yo les digo, me siento muy mal, yo no voy con ustedes. Para eso yo me sentía mal, indigestión estomacal, dolor de cabeza, seguía purgando. Físicamente no, me sentía peor, creo que nunca he estado tan mal, ¿no? Así como una sensación así de crudo, pero al mismo tiempo enfermo, pero al mismo tiempo mentalmente como que todo vacío. Y me dice, no te preocupes, hermanito, cuando tú hayas regresado a la ceremonia, el maestre, le dicen el maestro, el maestre te va a sanar. Y le digo, compadre, creo que no estás entendiendo. Yo necesito un doctor. O sea, yo estoy mal. Yo necesito un doctor que venga a revisarme. Y me dice, mira, ustedes vinieron por la fuerza, ahora obedecen. Y yo me quedé así, en shock. Me volteé a ver a mi novia así también, como con una cara de confusión. Y me dice, Alex, vamos, sí, flojito y cooperando, ¿no? Pues si quieres voy, pues no, o sea, voy. Y ya, pues al siguiente día
yo lo único que quería era irme ya, ¿no? O sea, yo me quiero largar de aquí, compadre. Era domingo en la mañana, a primera hora, yo no tenía cómo regresarme. En ese momento me iba a regresar con una de las personas encargadas. Dije, ¿sabes qué? Olvídate, yo voy a tomar un taxi de regreso a la Ciudad de México. En el camino a la Ciudad de México yo le comento a Emily todo lo que sucedió durante la ceremonia, todo lo que me tocó vivir, lo que vi. Y me dice, Alex, ¿no será que eso es un constructo de tu mente? ¿No será que eso es mentira? Y a partir de ahí dije, no, hombre, no. Esto simplemente me confirma que tú no eres la persona para mí, ¿no? O sea, independientemente de lo que yo te había contado, de todos estos tipos de roces y lo que ha sucedido, ahí dije, es que no. Entonces, yo regreso a la Ciudad de México, nos quedamos ahí un día, porque nuestro vuelo por escondida salía el lunes, y en la Ciudad de México, pues yo acudo a un doctor, tomo medicinas, le hablo a mi mamá. Para ese entonces, sargento, pues mi mamá es muy devota, muy fervorosa. Ella siempre supo de todos estos temas, ¿no? Que yo estaba involucrado y metido, ¿no? Pero nunca me decía nada. Entonces le hablo así llorando, ¿no? De lo que sucedió. Y me dice, ve con un sacerdote. Entonces voy a una iglesia ahí en la Ciudad de México, Tecamachalco, a Czestochowa se llama la iglesia, y simplemente voy con un padre, me confieso, le digo todo lo que sucedió, y al día siguiente volamos a Puerto Escondido. Mira qué chistoso, porque hazte cuenta que mi mamá tiene una amiga que trabaja en un centro de legionarios en Monterrey que se llama Chipinque, y ahí en Chipinque tienen a la Virgen de Satanudos. Okay. Entonces, ese día de la ceremonia, el sábado, esta persona le habla a mi mamá y le dice, oye, he estado pensando en Alex, ¿quieres que le ponga un listón a la Virgen? Wow. Dice, sí, por favor, ¿no? O sea, ese día de la ceremonia. Wow. Regresamos a Puerto Escondido. Yo dejé de hablar con mi novia como 3-4 días, todavía discerniendo, le hablé a diferentes sacerdotes. Comencé a ir a misa desde ahí, o sea, misa diaria. O sea, para mí quedó muy claro. Hay a veces como que gente que viene en esta transición como que le cuesta dejar esas ideas y está como que viendo. No, a mí no, compadre, no, o sea, el Señor ha sido muy claro y ya no hay vuelta atrás. Entonces, pues los sacerdotes me decían, no, compadre, pues ¿sabes qué? Pues tienes que salirte de ahí, primeramente salte de ahí, corta con la novia, tienes que rehacer tu vida. Entonces, fue un periodo de 3 semanas en Puerto Escondido, mucha oración, misa, corté con Emily, y estuvo chistoso porque me la volví a topar y ya no la veía, pues, como si fuera una bruja literal, así fea, nunca comida. Decía, ¿quién es esa persona? No la reconozco, ¿no? Y ya en ese digo, pues, ¿qué hago? Entonces, mi mamá hace 4 años, hace 5 o 6 años, se mudó a Hermosillo, mi hermano hace 10. Entonces yo dije, pues, ¿a dónde regreso, no? A Ciudad de México, a Tijuana, que por regreso donde está mi familia. Entonces fue cuando le dije a mi mamá, pues, ¿sabes qué? Pues me voy para Hermosillo. Me dice, pues vente. Entonces ya, pues llego a Hermosillo y a partir de ahí, pues obviamente es rehacer tu vida por completo, es darle orden, darle estructura, es también ir conociendo a la iglesia de Cristo, pues otra vez, ¿no? O sea, creo que una vez que comienza a deleitarse con la Sagrada Escritura, con los sacramentos, con la misa, pues cada vez quieres más, ¿no? Y comienzas a descubrirlo de maneras que nunca habías visto y empiezas a comprender muchas cosas que antes no veías. O sea, ya ahorita es un autoconvencimiento en donde obviamente pues uno sigue siendo de carne y hueso, ¿no? Y yo tengo mis defectos, y tengo mis batallas, y tengo mis heridas, y por eso sé que lo necesito aún más, ¿no? Pero pues ya con muchísima más claridad que este es el camino que Él me invita a recorrer. Creo que al final es el único que puedes hacer nuestros corazones. O sea, por más que busquemos en otro tipo de lugares, pues al final son quick fixes, pero el que realmente va a dar esta plenitud que uno busca es en Él, ¿no? Claro. Es que muchas veces pues el mundo moderno te absorbe, ¿no? El mundo moderno, el ruido, la distracción, todo lo que impera en el entorno que es sumamente anticristiano. Sumamente anticristiano no ayuda a lo que vemos en las películas, lo que escuchamos, las lecturas, las conversaciones, la forma en la que hablamos. Y creo que como que todavía no comprendemos
la dimensión de toda esta batalla espiritual que vivimos. Claro. Creo que los católicos todavía no entramos ahí en esa sintonía, ¿no? O sea, es algo que Cristo nos invita a, es muy chévere la idea al sacrificio, ¿no? O sea, es como, pues nosotros seguimos a un crucificado en cierta manera, ¿no? O sea, donde vivió y él, pues fue al Calvario, ¿no? Fue al Calvario por nosotros y por esa misión que él tenía, ¿no? Entonces pues, ¿qué tanto tiene que ser mi esfuerzo, ¿no? Y creo que muchas veces como católicos no comprendemos que todo esto, que ser católico no es fácil, ¿no? O sea, digo, o sea, por otro lado tienes esta misericordia y este amor y esta entrega y este perdón que siempre se te da, pero por otro lado también nos llama a la diligencia, a la militancia, al velar y orar para no caer en tentación. Es como ser hombres de una sola pieza. Y obviamente creo que es una lucha constante en el día a día, pero es parte de, porque una vez que uno comienza a actuar conforme a su voluntad, pues te va mostrando más cosas, ¿no? Claro. Y hasta ahorita ese ha sido el camino, mi propia experiencia. Obviamente, como te comenté, soy de carne y hueso y tengo mis defectos y mis errores, pero creo que aquí lo importante es tener muy claro este autoconocimiento de mis falencias y empezar a trabajar en ellas y saber que puedo caer, pero si me caigo me levanto, ¿no? Porque también creo que hoy en día vivimos como en esta abuso de misericorditis, de, pues no importa, salgo y hago lo que quiera y al fin y al cabo me confieso el domingo. Y igual, o sea, volviendo a lo que te decía, yo el patrón autodestructivo en el cual me encontraba, ese pecado muchas veces era por esta búsqueda o este anhelo que tenía mi corazón de comunión, de afecto, y lo buscaba en la pornografía, lo buscaba en el alcohol, ¿no? Lo buscaba en esos escapes. Sí. Oye, Alex, estoy viendo los mismos patrones. Fíjate que acabo de tener una entrevista con una chica, que ahí la vas a ver en el canal, yo creo que sale poquito antes que la tuya, donde ella platica cómo también nace en un núcleo católico y pues la empieza a atrapar Nueva Era, y también estuvo 15 años, te ganó por 5, pero ella se certificó, tiene 53 certificaciones en Nueva Era y ya era esta coach. Y fíjate lo que mencionaba, ella decía, hubo muchos abusos de todos los que eran los chamanes, las personas que llevaban estas terapias alternativas, terminaban abusando, sí, de alguna chica que tomaban la certificación, ¿no? O sea, y te hablaba, es por un lado. Por otro lado, ella decía, yo me creía muchísimo más. O sea, yo sentía que yo vibraba con la palabra, como dice, que no nos gusta como suena, pero como que es muy usada en Nueva Era. Vibraba tan alto que siempre volteaba a ver a las personas hacia abajo como, pues no están en mi nivel. Yo estoy más avanzado, yo estoy evolucionando, yo manifiesto lo que quiero y lo tengo. Pero así como llegaba, se iba. Y la iba hundiendo hasta llegar a odiar lo que hacía en el tema de terapias, aunque cobraba mucho. Y aparte, otro patrón que es muy repetitivo, aparte la soberbia, de estos abusos que se viven dentro de ahí, me decía, de todas las mujeres que hablaban de feminismo, de todas estas terapias alternativas, de la abundancia, del placer, de la paz, de conectar con la naturaleza, con el todo. Ella decía, cuando ella se empezó a cuestionar y volteó y vio a todas estas mujeres que dentro de ellas buscaban a un proveedor, que buscaban a un protector, pero que ninguna lo tenía, ninguna, o sea, ninguna de las líderes que certificaban y que te ayudaban a llegar a los millones mensuales, tenían la vida que ella buscaba de familia. Todas estaban solos y por ende también los hombres. Era como este egocentrismo de pues salir y buscar y regresar y soy yo para mí, porque yo puedo ser Dios, ¿no? Yo puedo ser un ser crístico. Entonces, si te fijas, o sea, son los mismos patrones. ¿Y cómo?
pues gracias a Dios y su misericordia, pues te rescata, que a veces es también por la oración de alguien más, ¿no? Ella sale de Nueva Era por un Padre Nuestro que la hizo como que sentir paz y regresar, y ahorita está como con este fuego del Espíritu Santo de querer ahora rescatar a todas las personas que ella en su momento jaló a la Nueva Era. Pero me doy cuenta de los mismos patrones. ¿Qué le dirías, Alex, a una persona que te dice que él conversa con Dios, que él conoció o vio la silueta de Jesús en terapias de ayahuasca y él se ha acercado más a Dios por estar en este tipo de terapias? ¿Qué le dirías hoy conociendo todo lo que has vivido? Yo creo que ahí está el reto, ¿no? Yo creo que lo primero es el darse cuenta. A mí me ayuda mucho el ir al Evangelio, ¿no? Creo que el Evangelio da mucha luz y claridad sobre todo este tipo de prácticas en las cuales no son de Dios, ¿no? O sea, creo que simplemente se habla el mismo Señor lo dice, ¿no? O sea, cuidado con los falsos profetas porque vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí. Todo va a depender mucho de cuál es la apertura de la persona, ¿no? Porque muchas veces creo que cada quien tiene un proceso y si la persona no está abierta a escuchar, difícilmente la vas a poder convencer, ¿no? Yo creo que yo lo que lo invitaría es simplemente a cuestionarse por qué está buscando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva a buscar ahí? Porque al final creo que va un poquito de lo que tú dices, ¿no? Va al tema de una carencia afectiva, sí, familiar muchas veces, un tema de una heridas de la infancia, pero en mi caso, y me ha pasado, ¿no? He tenido la oportunidad de platicar con mucha gente y hay gente que me tira de loco, ¿no? Que no me cree, pues, y que sigue metido en esas cosas. O sea, yo tengo unos amigos míos que son chamanes, pues, ¿no? Claro. Y que les conté mi testimonio y me dicen, no, tú estás loco, compadre, ¿no? Entonces, es simplemente como decirles, pues, o sea, es que hace 2000 años Dios se encarna en Jesucristo y es ahí, pues, ¿no? O sea, y establece y reestructura una iglesia y a partir de ahí nos deja ciertas enseñanzas. Digo, ya eso toda otra cosa, ¿no? Yo creo que depende mucho del contexto de la persona, pero claro, yo creo que suele ir por ahí, ¿no? Claro. Bueno, oye, pues, súper interesante tu historia. Me tenías así de ¿y ahora qué? ¿Y en qué más se metió Alex? Yo no llegué al tema de ayahuasca. De hecho, tenía la ceremonia ya agendada, casi lo teníamos que agendar en Estados Unidos con, creo que 1 año de anticipación para poder tener tu lugar en Austin, Texas. Era como muy secreto, tenías que llevar una dieta específica, que igual por ahí mencionabas, porque o sea, te decían que ibas a estar ahí vomitando y demás. Tenían descuento militar. Imagínate, yo llevaba un descuento militar en la terapia y gracias a Dios mi conversión llega, así como tú, con un zampablazo de cortar de raíz y decir, pues no me importa perder el depósito que ya hice. Y Dios llegó en el momento correcto, porque si no, siendo humano con este cuestionamiento, con esta soberbia, con este nivel de pues yo puedo todo, con esta filosofía del yo-yo, quién sabe dónde estaría ahorita si hubiese llegado a esa terapia. Y gracias a Dios me rescató, ¿no? O sea, llegó el zampablazo y también me dio un tablazo que me dejó todo despeinado, Alex. Y pues mira, ya gracias a Dios ahorita estamos en este movimiento militante del cual tú también eres parte. Así que pues agradecerte mucho por tu testimonio. No sé, eso ya es una pregunta más personal. ¿Vas dando tu testimonio en algunos lugares o tienes algunas redes sociales? ¿Tienes marca personal? Algo donde la gente que tiene cuestionamientos, que quizás está en algo que escuchó que estuviste tú y quiere como cuestionarte, ¿hay algún lugar donde te puedan buscar?
Normalmente sí me invitan a dar unos testimonios, pero es más petit comité, siéndote muy sincero. Claro. En cuanto a sí, hacerlo público, digo, no es tanto que yo lo esté promocionando, simplemente Claro. me hablan y me invitan y lo digo, pero tengo mis redes sociales, es Alex G. Fandino, es el Instagram, y ahí me pueden contactar cualquier duda, pregunta, inquietud, que pasa mucho, ¿no? O sea, me topo con personas que justamente tienen este tipo de temas donde han buscado en todos lados y simplemente no encuentran esa verdad al final, ¿no? Y Claro. creo que es importante el tener primero canales como los tuyos en los cuales uno pues pueda hacer saber a la gente que todo esto pues no es verdad, no es verdad. Claro. Pues muchísimas gracias, Alex. Ahí los vamos a etiquetar ahí en redes sociales, en Instagram, para que lo vayan y lo busquen y le hagan preguntas, ¿no? Porque al final yo creo que la gente conecta con las historias, se identifica con cada historia que hemos tenido aquí en el canal y que estamos con un open mind, ¿no? Con esta humildad intelectual de poder escuchar, cuestionarnos y decir, ¿será que voy por el camino equivocado? Si 99 van para allá y uno para acá, yo soy este que va para este lado y quizás puedo estar mal, o si los 99 van en ese mismo camino, quizás estás en el grupo equivocado. La verdadera sanación, al menos también yo de mi parte, la encontré en Jesús, en Cristo, en los retiros que organiza la iglesia, y la verdad pues es algo a lo que también tú podrías tener la invitación a que lo vengas y lo busques, lo experimentes. Alex, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Sargento, muchísimas gracias por la invitación. Dios te bendiga. Igualmente, Gracias. hasta luego. Te doy las gracias por escuchar el episodio completo. Si te brincaste alguna de las partes, porque recuerda, está dividido en 3, te invito a que vayas y escuches la otra. De verdad, te va a encantar. Ahora, recuerda también que estos capítulos, estos episodios son para formarte. Necesitamos tener un ejército formado para poder de verdad defender de nuestra fe. Te voy a invitar también a que vayas a Soldados de Fe Music y escuches esta canción que te va a encantar, que es icónica aquí en nuestro canal. ¿Estás listo? Soldado de Dios, ¿qué me hizo para él? Inquieto estoy. Y eso que yo no canto. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Jesús, tú eres mi vida. Es tu ejemplo el que